Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de configuración electrónica. Es el tema que vamos a ver en este tercer periodo. Entonces vamos a recordar un poco el concepto de lo que tiene que ver con este tema. Recordemos que la configuración electrónica es la forma o el modo como están distribuidos los electrones en los diferentes niveles, subniveles y orbitales que se encuentran en el átomo. Cuando yo les hablo de niveles, hablamos de los niveles o de los periodos como está organizada la tabla periódica. Recuerden que nosotros el año pasado vimos la tabla periódica y vimos que ya está distribuida por unos periodos y tenemos 7 periodos y hay 18 grupos. Entonces, esos niveles los vamos a nombrar del 1 al 7. Esos niveles también se pueden nombrar con estas letras que ustedes ven acá, que es desde la K, L, M, N, O, P o Q. Y los subniveles, son 4 letras en minúscula, que son S, P, D y la F. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el diagrama de Müller, que es lo que les voy a enseñar a hacer ahorita, este diagrama de Müller o regla de las diagonales, que también lo podemos llamar así, hay que tener en cuenta que los subniveles tienen unos orbitales. Entonces vamos a ver, en el subnivel S hay un solo orbital y los orbitales los representamos con una rayita así. En el subnivel P hay 3 orbitales y lo representamos con 3 rayitas. En el subnivel D hay 4 orbitales y lo representamos, hay 5 orbitales y lo representamos con 5 rayitas. Y en el F hay 7 orbitales que lo representamos con 7 rayitas horizontales. 2, 4, 6, 7. Listo. Dentro de la teoría que está en la gota de saber, hay como unos principios cuando hablamos de la configuración electrónica. Uno de esos principios tiene que ver con el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué nos dice este principio? Que hay que tener en cuenta que en cada orbital solamente caben 2 electrones, ¿sí? Que son unos espines, uno está hacia el lado positivo y otro hacia el lado negativo, que eso lo vamos a ver más adelante con los números cuánticos, y los vamos a representar así. Entonces, tengan en cuenta que en cada orbital caben solamente 2 electrones. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuántos electrones caben en P, ¿ustedes qué me responden? Pues vamos a ver. Si sabemos que en cada orbital caben 2 electrones, pero resulta que el P tiene 3 orbitales, quiere decir que aquí caben 6 electrones. En el S caben 2 electrones, en el P caben 6 electrones, en el D, como tiene 5 orbitales, 5 por 2, 10 electrones, y en el subnivel F caben 7 orbitales, por lo tanto tenemos 14 electrones, ¿sí? Acuérdense, de a 2 en cada uno. Listo. Entendiendo esto, entonces vamos a pasar acá a elaborar el diagrama de Müller. Bueno, ¿cómo se elabora? Yo lo que hago primero es colocar las letras en este orden, las letras o los números del 1 al 7. Se organizan así y en cada uno, vamos entonces, en el nivel 1 hay un solo subnivel que es el 1s2. ¿De dónde sale ese 2? Pues de los 2 electrones que les enseñé ahorita que tiene este orbital. En el nivel 2, como su número lo indica, caben 2 subniveles que son el S y el P. Entonces vamos colocándole de una vez los numeritos. Entonces sería 2S2 y 2P6.
El 2 ¿de dónde sale? Pues del nivel que estamos hablando. En el 3 entonces sería 3 subniveles que son S, P, D, siempre en ese orden. Y les ponemos los números 2, 6 y 10. De aquí para acá, niños, desde el nivel 4 al 7, todos van a tener lo mismo. O sea, los 4 subniveles, S, P, D y F. Yo no los coloqué acá porque pues uno cuando hace las configuraciones electrónicas no llega hasta acá, pero si ustedes quieren, esto se puede poner, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta el número del nivel. Si ustedes quieren, lo ponen para que no se confundan, pero no es necesario. Bueno, habiendo hecho eso, entonces, ¿cómo es la manera para sacar la secuencia de la configuración electrónica? Entonces, hay dos formas. Una es como la que les voy a señalar acá. Empezamos a trazar diagonales alrededor de los números, empezando por el primero. Entonces yo lo que hago es esto, bajo acá, cojo el S2, vuelvo y subo, bajo hasta el 3S2, miren, estoy trazando solamente puras diagonales, ¿sí? Aquí. Siempre siguiendo la secuencia. Si nosotros nos equivocamos en esta secuencia a la hora de hacer una configuración electrónica para cualquier elemento, pues nos va a quedar mal, ¿sí? Y nunca vamos a poder ubicar ni el grupo ni el periodo de ese elemento. Entonces, esta es una forma de poderlo hacer, trazando estas diagonales. Listo, la otra forma entonces que les voy a indicar, ustedes ya escogen la que mejor les convenga, la que mejor hayan entendido, es hacer rayitas diagonales, ¿sí? Vamos a hacer estas rayitas, miren, puras diagonales, pero teniendo en cuenta hasta dónde tenemos que bajar para que cuando hagamos la secuencia no se nos vaya a perder el orden correcto. Es esto. Esta es otra forma, ¿sí? Trazamos puras diagonales. ¿Qué nos debe resultar al final, niños? Al final, igual en la gota de saber que ustedes tienen impresa, yo allí les coloqué la secuencia, ¿sí? Como debe de quedar. Lo que pasa es que yo necesito que ustedes lo aprendan a elaborar, porque de pronto no tienen la secuencia, entonces quedarían maniatados sin saber cómo hacer. Entonces la idea es que lo aprendan a hacer en caso tal de que no se les dé la secuencia. Entonces, ¿cómo queda nuestra secuencia? Les voy a hacer una parte, igual ustedes en la gota de saber lo tienen. Entonces, siguiendo las flechas, 1S2, luego paso a 2S2, de 2S2 subo 2P6, bajo 3S2, subo 3P6, bajo 4S2, luego otra vez subo 3D10, 4P6, 5S2, subo 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, me perdonan los números, pero es que estoy un poquito incómoda aquí, 6P6, 7S2, luego vuelvo y subo, 5F14, 6D10, para terminar en 7P6. Recuerden que si lo vamos a hacer completo, pues se van a aumentar otros acá, ¿no? Pero como yo les dije, no es necesario. Bueno, quedaron feitos los números, pero bueno, no importa. Esta sería entonces como la secuencia en que quedaría el diagrama de Müller. Recuerden que esto se llama
llama diagrama de Müller o regla de las diagonales. Eso es todo por ahí. Espero entonces les haya quedado claro cómo se hace este diagrama.